Pasaba por momentos difíciles laboralmente, me encontraba sin trabajo en la ciudad, a pesar de haberme graduado hace unos meses y tener las habilidades necesarias, las empresas no buscaban a un recién egresado, buscaban personas con experiencia laboral. Cada día que pasaba el poco dinero que tenía se agotaba. Me negaba a regresar a mi pueblo natal, pero al parecer todo apuntaba a que lo tendría que hacer. Mi padre siempre que me visitaba me decía que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para mí si es que todo salía mal. Me sentía frustrado de regresar a casa, de no haber logrado nada, sin embargo sabía que no sería por mucho tiempo, solo sería un breve descanso. Decidí partir de vuelta al lugar donde crecí, aquel pueblo en donde mi familia era de sobrenombre, aquel pueblo donde aprendí el significado del trabajo, la última noche en el departamento. Mientras hacía mis maletas y empacaba mis sueños frustrados recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no solía contestar ese tipo de llamadas. El celular dejó de sonar y a los 5 minutos me volvieron a llamar. Era el mismo número, pero esta vez revisé el número. Rápidamente reconocí la alada. La llamada provenía de mi pueblo natal. Contesté pensando que sería mi padre. Él no acostumbraba a usar celular. Normalmente él pedía celulares prestados para poder llamarme, pues él nunca fue fanático de la tecnología. Respondí a la llamada. No era mi padre. Era su amigo de toda la vida, Rubencio. Me habló para darme una desgarradora noticia. Mi padre había desaparecido y no había dejado rastro alguno. Rubencio preguntó si yo me encontraba bien y si él no se encontraba conmigo. Porque todos sus amigos no sabían de su paradero. Mis piernas perdían fuerzas al escuchar el relato de Rubencio. Una noche mi padre se quedó en la cantina que por años había tenido hasta tarde. Rubencio fue la última persona en verlo, ya que al siguiente día nadie lo encontraba, pero su cantina se había quedado abierta. En la barra solo había un banco abajo, ya que todos los demás estaban sobre la barra, también un vaso servido de la botella más añeja que mi padre tenía. Él decía que la guardaría hasta que llegara el momento perfecto para tomarla o hasta antes de su muerte. Fue en ese instante que pensé lo peor. Los escenarios más trágicos y desgarradores vinieron a mi mente, desde que mi padre había retomado su adicción por el alcohol hasta que se había quitado la vida por la soledad que pasaba. Rubencio preguntó nuevamente si no había tenido contacto con mi padre. Encontré fuerzas para negar la pregunta y colgar el teléfono. Llamé a la estación de autobuses, pregunté a qué hora saldría el siguiente camión al pueblo. Me dijeron que el último había salido hace media hora, ya no habría más corridas hasta el día de mañana a las 4 de la madrugada. Aparté mi lugar, empaqué rápidamente todas mis cosas. Si hace unas horas me resignaba a regresar. Ahora con lo que me había dicho Rubencio me urgía regresar al pueblo, pero sabía que tenía que esperar al camión. No tenía otro medio de transporte. El pueblo estaba como a 4 horas de distancia de la ciudad. Traté de tranquilizarme y terminé de guardar todas mis cosas, las puse en la puerta y me dirigí a dormir. No podía quitarme de la cabeza en donde podría estar mi padre, en donde se habría metido, qué le había pasado o si alguien le había hecho algo malo. Todos esos pensamientos no solo invadieron mi mente, se metieron en mis sueños. En la madrugada, en mi sueño llegaba al pueblo y caminaba hacia la cantina de mi padre. Al llegar podía ver que el fuego la consumía por fuera. Rápidamente corría hacia adentro para buscar a mi padre. Cuando entraba por dentro todo estaba tranquilo y a oscuras. No había absolutamente nadie y en la barra podía ver a mi padre feliz y sonriente, platicando con un hombre que no podía distinguir bien su figura, pero que se notaba que estaba con la cabeza agachada. Me quedaba parado observando la escena. Mi padre sacaba su botella más antigua y 2 vasos, en ambos servía la bebida, los tomaban, alzaban sus vasos y brindaban por la eternidad. Decían, mientras tomaban el licor que mi padre había servido. Al terminar mi padre me veía, feliz por mi presencia y alzaba los brazos en señal de recibirme con un abrazo. Yo reaccionaba de igual manera, corría hacia él, pero antes de llegar a él la extraña figura se arrojaba sobre mí, lanzando un grito muy profundo. Desperté agitado y con el corazón latiendo como en maratón.
mientras trataba de abrir los ojos veía cómo las cortinas se movían y una voz perturbadora soltó unas palabras que se perdieron en la atmósfera, y decían: llegaste tarde. Miré a mi alrededor, no había nadie, el despertador sonó pues eran ya casi las 4, tenía que darme prisa para tomar el camión, agarré todas mis cosas, cerré la puerta y me dirigí a la estación. Dentro del camión noté que no éramos muchos los pasajeros, a lo mucho había 8 personas y supuse que era por la hora. El camión se encontraba en carretera, miraba por la ventana el recorrido, completa obscuridad había afuera y no se podía ver nada. Me puse a pensar en mi padre, pero en toda su vida junto a mí, tenía esos recuerdos que se reflejaron en la ventana del camión. Mi padre había sido de los mejores padres del mundo. A pesar de haber perdido a su esposa y mi madre cuando yo era apenas un bebé, él me dio una vida digna, llena de amor y cariño. Cuando sucedió eso él dejó la bebida para ser el padre y madre que merecía. Invirtió todos sus ahorros en su cantina, él estaba seguro que si trabajaba duro la cantina sería todo un éxito y así fue. Todo el pueblo asistía todas las noches a la cantina, tenía la ventaja de ser amigo de todos ellos, a todos sus clientes los trataba con gran amabilidad. Les daba un excelente servicio lo que hacía que ellos regresaran cada noche. Mi padre nunca tuvo problemas con nadie, lo reconocían por su trabajo y amor a su hijo. Fue ahí cuando empecé a pensar, ¿quién le había podido hacer daño? Él no tenía ningún enemigo ni persona que le tuviera rencor, de igual manera trataba de darme esperanzas a mí mismo. Mi padre era fuerte y sabía cómo salir de cualquier aprieto y esta vez no sería la excepción. Dejé de pensar en todas esas cosas y volví a quedarme dormido. Entre sueños podía escuchar murmullos de los demás pasajeros. Al parecer habían reconocido quién era y se habían dado cuenta de cómo me perdí en mis pensamientos y recuerdos. Podía escuchar cómo mencionaba mi nombre, el de mi padre y su cantina. Ya no pude dormir nuevamente. El sueño se había ido. Volví a mirar la carretera, comenzaba a amanecer, por el otro lado se veía el sol salir. Recordé cómo todas las mañanas cuando mi padre me llevaba a la escuela se detenía un momento conmigo para que ambos viéramos el sol salir en el horizonte, mientras me abrazaba del hombro. Ese momento en el camión fue tan conmovedor para mí que no pude evitar derramar unas cuantas lágrimas. Cerré los ojos y me recargué en mi asiento y cuando estaba a punto de conciliar el sueño pude sentir una mano muy pesada y fría en mi hombro y un susurro en mi oído, decía: no vengas. Abrí los ojos, pero no había nada ni nadie. Me encontraba angustiado por lo que iba a suceder al llegar al pueblo. Finalmente llegué, fui por todo mi equipaje, tomé un taxi y pregunté al chofer si sabía algo de la cantina. El chofer contestó que el dueño había desaparecido misteriosamente y que se contaba que por las noches se escuchaban risas dentro del lugar, pero nadie se atrevía a entrar, ya que las luces estaban apagadas. Solo se podía ver una pequeña luz, la luz de una vela. Varias personas aseguraron ver al dueño de la cantina ahí dentro, otros decían que el viejo se había perdido en las afueras del pueblo. El chofer, al terminar de contar lo que se rumoreaba, reconoció quién era, me dio palabras de aliento y me dijo que creía que mi padre pronto regresaría a casa, pues tenía que regresar a cerrar la cantina. El taxi me dejó exactamente fuera de mi casa, entré esperando ser recibido por mi padre, pero no fue así, solo encontré la sala a oscuras sin dejar pasar un solo rayo de luz, los muebles polvorientos. Su cuarto estaba todo desordenado, ropa sucia tirada, el viejo televisor encendido, toda la casa estaba hecha un desastre. Toda la casa excepto el que antes era mi cuarto, ahí todo estaba en orden. Fue algo que me dio mucho sentimiento pues encontré mi cuarto justo como lo había dejado cuando partí. Comencé a buscar pistas que pudieran darme alguna explicación de dónde se encontraba mi padre. En su cuarto encontré papeles amontonados, revisé uno por uno. Todos eran inservibles, pero hubo unos cuantos que llamaron mi atención: recibos de pagos, deudas que pagar, proveedores de botellas que exigían su pago. Incluso había una orden de embargo a la cantina. Me sorprendió que no me hubiera enterado de todo eso. Seguí buscando y encontré una libreta, en donde mi padre escribía su día a día.
En ella venía la explicación de todos los recibos y deudas. Unos hombres habían entrado a la casa por la noche, tomaron todo el dinero y cosas de valor. Justo cuando los ladrones saldrían de casa, mi padre iba llegando, sorprendió a los ladrones y trató de evitar el robo, pero fue inútil. Los ladrones lo golpearon de una manera muy violenta, dejándolo tirado dentro de la casa sin nada. Leyendo eso, las lágrimas salieron de mis ojos al imaginarme dicha escena. Apreté fuertemente los ojos para no romper en llanto, volteé la hoja. Ahí narraba cómo las ventas del negocio bajaban y los proveedores querían el pago por todas las botellas que había encargado. Mi padre no sabía qué hacer con tantos problemas encima. Finalizaba con que no quería que yo me enterara de la situación, pues no quería que me preocupara. Cerré la libreta. Fui hasta la cantina, estaba totalmente vacía. En los días que se había quedado sola, las personas amantes de lo ajeno habían entrado a vaciar todo el lugar, se llevaron todo, excepto la botella más antigua, la que tenía al lado un vaso servido. Se me hizo muy extraño que esa botella tan valiosa la hubieran dejado. Tomé la botella para guardarla y al momento de tomarla sentí un gran calor en mi mano. Alrededor miré unas sombras recorrer todo el lugar y gritos se desataron. Solté la botella y todo se calmó. En ese momento comencé a pensar en que se había metido mi padre, que había hecho algo sobrenatural, era el responsable de la desaparición de mi padre. Busqué por toda la cantina respuestas a mis preguntas. Entré a la bodega donde mi padre guardaba todas las cuentas importantes. Ahí encontré una hoja que tenía un viejo mapa que te llevaba a las afueras del pueblo y justo tenía muy marcado un punto. No tenía algún nombre o algo, solo estaba marcado. Así que decidí ir a dicho punto. De repente escuché pasos en la cantina y a alguien decir mi nombre en varias ocasiones. Con algo de miedo salí para averiguar de quién se trataba. Era Rubencio. Al verme me dio un cálido abrazo y se soltó a llorar. Extrañaba a su amigo con quien había compartido muchas aventuras. Pregunté si no le había dicho nada acerca de sus deudas y le mostré también el mapa que había encontrado, pensando en que tal vez tendría algunas respuestas que pudieran ayudarme. Rubencio confesó que había notado extraño a mi padre los últimos días antes de su desaparición, pero él solamente decía que sus problemas pronto acabarían. Pero nunca le dijo cómo resolvería los problemas. Pregunté sobre el mapa. Rubencio se puso pensativo, tratando de encontrar sentido a todo. Recordó una vieja leyenda del pueblo, la cual contaba que hace mucho tiempo un hombre, el que antes era un pordiosero, en una noche que caía una gran tormenta. Buscando refugio encontró una cueva para pasar la noche. Una luz alumbraba el camino hacia el fondo de la cueva. Dentro de esa cueva había una fogata y de igual manera había un hombre sentado junto al fuego. El pordiosero, temblando de frío y todo empapado, preguntó al hombre si podía sentarse. El hombre accedió y se hicieron amigos. El hombre notaba la pobreza del pordiosero y le ofreció toda una fortuna para que saliera al fin de su pobreza. El pordiosero aceptó, estrecharon su mano y cuando lo hizo, el pordiosero sintió la mano del hombre bastante caliente, la soltó por el dolor y el hombre solo dijo: el trato está hecho, serás rico por un tiempo. Pero cuando yo lo decida venderé por ti. La leyenda sigue con el pordiosero despertando en la cueva con bolsas de dinero, convirtiéndose en el hombre más rico del pueblo. Pero después de unos meses, el millonario desapareció. Nunca lo encontraron hasta que las autoridades buscaron en la cueva y ahí encontraron el cuerpo del pordiosero. Rubencio terminó de contarme la historia. No pude no pensar en que mi padre, por la desesperación de tantos problemas, había hecho algo similar. Le pregunté a Rubencio si la misma ubicación que aparecía en el mapa era la ruta hacia esa misteriosa cueva. Rubencio, un poco inseguro, dijo que sí. Pero también me advirtió sobre lo que podría encontrar ahí. Nadie jamás en la historia había tenido el valor de adentrarse en esa cueva. Sin embargo, yo necesitaba encontrar a mi padre, vivo o muerto, pero lo necesitaba encontrar. Tomé la decisión de ir a dicha cueva. Rubencio me pidió que tuviera demasiado cuidado y que cualquier cosa que pasara él trataría de avisarme. Rubencio salió de la cantina. Antes de irme a buscar dicha cueva me acerqué a la barra, me senté y vi la botella. El coraje pasó por mis venas. Desesperado tomé un palo y rompí la botella.
Cuando ésta se rompió, todo el líquido se derramó y en unos pocos segundos el líquido se transformó en fuego, las llamas se dispersaban en el aire, la última flama que salió tomó forma de un rostro con una sonrisa macabra. Esa sonrisa se quedó impregnada en mi mente, con miedo salí de la cantina. La noche caía, sabía lo que tenía que hacer, ir a esa cueva, estaba muy seguro de que mi padre se encontraba ahí, caminé y corrí con toda la energía del mundo, veía la cueva a lo lejos, un diminuto monte que cada vez que avanzaba se volvía más grande. Volteaba hacia atrás. A pesar de estar lejos, el pueblo aún se veía y podía ubicar más o menos en donde estaba la cantina de mi padre. Continué mi camino, llegué a la cueva y justo como en la leyenda había un resplandor dentro de la cueva, con cada paso que daba podía escuchar un lamento y gritos de auxilio. Reconocí la voz que era de mi padre, los pasos lentos se convirtieron en una carrera, llegué y me encontré una escena impactante. Era mi padre sentado en el centro junto a una fogata, viendo fijamente el fuego y estaba tan enfocado en él, que no notó mi presencia. Me paré frente a él y fue ahí cuando se dio cuenta que yo había llegado a su rescate. Sentí un alivio al ver que aún estaba con vida, pero también me sentí asustado por cómo había llegado hasta ese lugar. ¿Qué había pasado con él durante estos últimos días? Él me miró y solo hizo una pequeña sonrisa. Lo levanté, pude ver en su rostro los golpes del robo pasado. Mi padre me dijo, todo va a terminar, pues él me dio mucho dinero. Esas palabras hundieron mi corazón. Mi padre había hecho trato con el mismísimo diablo. Sabía que esto terminaría de una manera muy fea y le pregunté por qué lo había hecho y nunca habló. Me pidió que no me preocupara pues todo estaría bien, me abrazó. Cuando hizo eso algo sacudió la cueva, las rocas comenzaban a caer, la fogata por alguna extraña razón se apagó y con cada roca que caía un grito retumbaba en la tierra. Le dije a mi padre que saliéramos de la cueva, él dijo que no podía pues debía esperar al hombre a que regresara por él. Mi padre había perdido la razón, algo había cambiado en él, la cueva cada vez se movía más fuerte. No iba a dejarlo ahí abandonado. A lo lejos en la entrada de la cueva veía el pueblo, por alguna razón la vista se aclaró, pude ver la cantina y justo como en mi sueño, estaba en llamas y le dije a mi padre gritando, la cantina se está quemando. Volté a ver a mi padre pero ya no estaba ahí dentro, había desaparecido. Corrí por mi vida para salir de la cueva y salí justo a tiempo antes de que la cueva se derrumbara por completo. El polvo se alzaba y el aire fuerte se lo llevaba. Nuevamente el rostro macabro se hizo presente. Quedé inmóvil al verlo, pero rápidamente reaccioné. Entre los escombros busqué a mi padre pero no lo encontraba. Pasé casi toda la noche haciéndolo, hasta que me di por vencido. Había perdido a mi padre y no me había dado cuenta. Regresé al pueblo. Estaba a punto de amanecer. El sol salía en el horizonte y con lágrimas recordé sus últimas palabras. Finalmente llegué al pueblo, cansado y decepcionado caminé hacia la casa, entré y al llegar me encontré con muchas bolsas con dinero dentro. Tomé el dinero, pues sabía de dónde provenía todo ese dinero. Con toda la rabia del mundo le prendí fuego, no quería una riqueza, quería a mi padre. Tocaron la puerta, era Rubencio. Me dijo que la noche anterior la cantina había sido consumida por el fuego, dijo que las autoridades iban a demoler el lugar, ya no me importaba lo que pasara con esa cantina, pero fui por última vez a recordar el motivo y al creador de ese lugar. Al llegar vi lo que me imaginé, la cantina hecha cenizas. Lo que un día transmitió alegría a todos los clientes hoy era simple polvo. Escuché unas risas dentro, se me hizo muy extraño. Creí que nuevamente ladrones habían entrado, pero no, mi sueño se reflejó ahí pues era mi padre con aquel hombre, brindando con su botella que alguna vez dijo que la bebería hasta el día de su muerte, ambos brindando hasta la eternidad. Relato anónimo.